Bienvenidos a la primera edición de la Feria Virtual del Libro de Guatemala. En esta ocasión vamos a presentar a la conferencia Personalidad, una visión integral desde el ser social, presentado por Suyey Milagros Cordero desde Venezuela y presentada también por nuestra embajadora cultural Fanny Díaz. Adelante, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todas y a todos a esta primera Feria Virtual del Libro en Guatemala. Quien les habla, Fanny Díaz, docente, investigadora y embajadora cultural desde la República Bolivariana de Venezuela. Queremos agradecer la oportunidad de tener esta ventana desde nuestro país a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales y César Salvatierra, a Miriam Mancini de la Red Mundial de Arte, que nos ha permitido y ha estrechado los lazos desde Argentina a Venezuela para estar en este momento presentándole varios programas desde nuestro país, Estado Aragua. Tengo el gusto de presentar a Sujei Cordero, quien es docente e investigadora en la Universidad Bolivariana de Venezuela, actualmente docente universitaria de pregrado y posgrado, principalmente desde la ética, educación, liderazgo y pedagogía. Es tutora y jurado evaluador de trabajos de grado, tanto de pregrado como posgrado. Es responsable del Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico. Ese es el eje geopolítico regional general José Félix Rivas, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es licenciada en educación, posee una maestría en gerencia educativa, es doctora en educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Tiene temas como educación en valores humanos, pensamiento neurolingüístico e investigación, y doctora en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Viene con el tema o el programa La personalidad, una visión integral desde el ser social. Adelante, Sujei. Gracias, bienvenidos a todos. Saludos cordiales para todas las personas que nos acompañan en esta respetable feria, la cual se ha venido desarrollando y actualmente, bueno, estamos en el capítulo Guatemala. ¿Ya? Mi nombre es Sujei Milagros Cordero, como le indicó la maestra magíster Fanny Díaz. Em, He desarrollado un trabajo titulado Personalidad, una visión integral desde el ser social. Generalmente nosotros tomamos el tema de la personalidad como algo, si se quiere, que ya ha sido muy estudiado, que se ha revisado y que todos sabemos lo que es la personalidad. Sin embargo, para darle una visión integral desde este ser social, es importante rescatar algunos elementos desde la concepción dialéctico-materialista, siendo que es la que nos permite darle una visión integral, ya que todos somos seres sociales que vamos a ir desarrollando algunos elementos en cuanto a la teoría de Vygotsky, que más adelante vamos a adentrarnos un poquito allí para el desarrollo de nuestra personalidad. En este sentido, es importante rescatar que desde esta perspectiva se debe realizar un diagnóstico inicial. Si nosotros nos damos cuenta, en cualquier espacio, incluso desde el ámbito personal, cuando nosotros llegamos, hacemos un diagnóstico general, lo que nos permite abordar desde González y otros que ser personalidad significa no solo adaptarse al medio y actuar sobre él, sino que también es influir de manera activa, estar activo sobre este medio, transformándolo y en la misma medida influir sobre sí mismo, transformándose. Wow, esto es complejo,
¿Por qué? Porque no es solamente ser un individuo que nace, muere, se desarrolla, eh, que nace, se desarrolla y muere, sino que es un poco más allá. Es cuando nosotros llegamos, nos adaptamos a un medio especial o un medio que el cual nosotros hemos seleccionado, pero logramos influir de manera activa, no es de forma pasiva. Y se generan en esos espacios algunos cambios desde lo que nosotros vamos desarrollando, pero eso a su vez en la concepción logramos cambiar o transformarnos nosotros. Por ello es importante en este espacio tratar de identificar las características de la personalidad para una visión integral. ¿Cuáles son estas características? Hay elementos ontológicos que están relacionados con la realidad. La realidad, por supuesto, viene hermanada de la sensopercepción, es decir, ese mundo que nos rodea y el estímulo que vamos a obtener de acuerdo a los órganos sensoriales. Para ninguno de nosotros es un secreto que nosotros llegamos a un espacio, eh, percibimos olores, vemos objetos, em, colores, eh, todos aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros percibir el mundo desde el punto de vista de los sentidos. Pero también nosotros vamos a tener una percepción de estar allí ahora que nos va a permitir a nosotros encontrarnos en ese sujeto objeto que nosotros vamos a relacionar en cuanto este va a ser nuestro enlace. Cuando nosotros utilizamos nuestros sentidos, son como el enlace que nos va a llevar del mundo exterior al mundo interior y nosotros entonces vamos a tomar desde el punto de vista del pensamiento los elementos necesarios para saber dónde estamos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Desde el punto de vista epistemológico están elementos fundamentales como lo cognitivo, que conocemos nosotros sobre esos objetos que estamos observando, cómo nos relacionamos con ellos desde los elementos afectivos y desde el punto de vista volitivo, qué nivel de conciencia tenemos, por ejemplo, cuando estamos en la naturaleza, ¿verdad? De esa naturaleza en la cual nosotros estamos, qué voluntad tenemos para cuidar esa naturaleza. Entonces, tenemos tres elementos fundamentales allí, cognitivo, afectivo y volitivo, que está relacionado con otra característica de la personalidad. Y hay algunos elementos axiológicos como son los valores universales, como la verdad, el amor y la rectitud, la paz y la no violencia, que está casado o está relacionado con los elementos axiológicos. Estos elementos axiológicos van a permitir que nosotros nos relacionemos con otras características de la personalidad. Ahora bien, un poco más allá de eso, como les mencioné anteriormente, la teoría socio-histórico-cultural de Vygotsky en el año de 1931 nos muestra algunas ideas que nos van a permitir ir indagando o valorando esas características de la personalidad. La primera, bueno, la función psicológica superior, es decir, nuestro cerebro está en constante desarrollo, en constante cambio y transformación. De acuerdo a esa sensopercepción, cómo nosotros percibimos el mundo, cuáles son las diferentes sensaciones que vamos recibiendo, nuestro cerebro va a estar en constante cambio y en constante transformación de acuerdo a cómo nosotros hacemos esa revisión mental, si se quiere. La génesis social del pensamiento, la interrelación dialéctica, es de lo interno hacia lo externo y de lo externo hacia lo interno. Como les decía, nosotros llegamos, observamos el medio ambiente, tenemos una concepción de cómo se debe cuidar el ambiente y desde lo interno podemos cuidar el ambiente. Eso es un ejemplo bastante eh, que deberíamos tomar conciencia, ¿verdad? Entonces hay una relación ahí dialéctica del pensamiento y ese pensamiento va a ir aumentando nuestros conocimientos y nosotros vamos a ir
haciendo esa transformación que hablamos al inicio. La actividad como unidad tiene dos aristas, si se quiere. La interacción, actividad y comunicación. Es importante rescatar que la interacción y la interacción es la que vamos a desarrollar entre la actividad y la comunicación. Es qué hacemos y cómo lo decimos. Y el proceso de apropiación de la experiencia desde lo histórico y lo cultural. Tres ideas fundamentales de la teoría de Vygotsky que nos van a permitir ir desarrollándonos desde el punto de vista de la personalidad. Ahora bien, es importante rescatar que dentro de esas ideas de Vygotsky, en el año de 1931, él hacía un método experimental, se le llamó Peresbaile, donde se desarrollaban algunas vivencias con algunas personas y la situación. Cada personalidad va a tener un enfoque diferente. La necesidad, la forma de pensar, las intenciones y los sentimientos va a depender del individuo. Pero además, este individuo va a utilizar instrumentos, generalmente es el lenguaje, para generar un mayor desarrollo. Y este mayor desarrollo se va a dar a conocer mediante este sujeto que piensa, que tiene una intención diferente y que va a dar algunos elementos en este desarrollo de su personalidad. Un ejemplo que tengo acá, que es bastante sencillo si se quiere, es el quehacer del docente universitario. El docente universitario tiene una serie de actividades, tareas que debe cumplir dentro del proceso pedagógico, que es donde se encuentra lo instructivo y lo educativo, y él va a ir en función de ese ser social que es él. En ese hacer va a utilizar algunas habilidades para tomar conciencia y desarrollar mayor ese nivel de personalidad. Ahora bien, estos son procesos que se van a ir desarrollando dentro del ámbito educativo, pero también que nos van a permitir desarrollarnos dentro de la personalidad. Hay algunos factores internos como los elementos axiológicos casados con la primera característica, que es la integridad. La integridad totalmente relacionada con los elementos axiológicos. Allí podemos citar a algunos autores como Frondizi, Sabater, Bátimo y Ramón para profundizar en cuanto a lo que es la axiología, los diferentes valores y cómo se deben desarrollar. Pero está relacionado con el lenguaje y el decir las cosas, cómo lo decimos. No es, generalmente las personas dicen, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, en función de ello, está totalmente relacionado con la integridad, que es una de las principales características de la personalidad para el sistema integral desde el punto de vista dialéctico. El ver es ese contacto que tenemos con la realidad y podemos utilizar para la toma de decisiones. Y tiene, por supuesto, algunas funciones que son los instrumentos y técnicas, como indiqué anteriormente, el lenguaje que utilizamos, cómo lo utilizamos, qué decimos, cómo lo decimos. Pero además están los elementos ontológicos. Los elementos ontológicos está relacionado con la individualidad. La individualidad es ese ser único e irrepetible porque cada uno tiene un mundo de vida y ese mundo de vida está relacionado con la actividad que va desarrollando, que a su vez está mediada por esas relaciones sociales que nosotros tenemos. Desde lo general, las relaciones sociales con cualquier persona. Desde lo particular está más relacionado con el elemento moral porque está casado con el quehacer o la labor que nosotros desarrollamos y
lo singular está casado con la experiencia, todas las experiencias que vivimos día a día para avanzar. Algunos que aportan a nuestros elementos ontológicos desde el punto de vista educativo, podemos mencionar a Simón Rodríguez, a Echeverría, a Habermas, y menciono a Habermas por la acción comunicativa, porque cada uno de nosotros tiene una intención en función de lo que dice y él habla un poco de lo que es el mundo de vida. ¿Ok? Acá dejo algunos autores porque el tiempo es bastante limitado, entonces con estos autores que le estoy entregando acá podemos profundizar un poco más en función de cada una de estas dos primeras características que tocamos acá. La integralidad relacionada con los elementos axiológicos y la individualidad con las relaciones sociales que nosotros vamos a ir desarrollando de ese ser social y a su vez con la actividad cognitiva que me va a permitir a mí, desde lo general, particular y singular, ir, a, ir relacionándome. Ahora bien, ese ser social, por supuesto que está casado con elementos de la estabilidad, la última característica que puedo mencionar desde los conocimientos. Esta última, esta la dejé para el final porque la actividad cognitiva está casada con los conocimientos, pero no con cualquier conocimiento, con ese conocimiento sensorial, el representativo y el racional. Por supuesto que si nosotros nos revisamos los elementos epistemológicos, tenemos que profundizar en las teorías que les mencioné anteriormente. Vygotsky en el año 1991 tiene la teoría sociohistórico-cultural, Habermas con la acción comunicativa y algunos otros autores. Sin embargo, es importante rescatar que la actividad cognitiva es ese conocimiento sensorial que está relacionado con la actividad práctica, lo que nosotros hacemos. Ese hacer diario del maestro que está casado con algunas convicciones según la conciencia social que desarrolla, según sus ideales, según sus aspiraciones y sentimientos, nos lleva a través de esa regulación inductora a considerar qué es lo que me impulsa como ser humano, qué es lo que me permite dirigir, qué es lo que me permite orientar, cuáles son los motivos que me llevan a ese desarrollo de la personalidad, cuáles son las emociones y los sentimientos. Cuando nosotros hablamos del conocimiento representativo, estamos hablando de la memoria. Esa memoria, por supuesto, tiene algunos elementos fundamentales como la fijación, la conservación, la ulterior reproducción, y son de tipos motoras, afectivas, por imagen, lógico-verbal, ¿verdad? Que nos van a dar paso también a la imaginación, que la imaginación va a ser premeditada y no premeditada. También tenemos acá en este punto el conocimiento racional. El conocimiento racional está totalmente relacionado con el pensamiento y esa capacidad de análisis y síntesis que tenemos, ese elemento de comparación, cuando hablamos de lo sensorial, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un conocimiento previo y la comparación de un ligero aroma a flores. Ya nosotros, por esa comparación que se desarrolla, podemos percibir, pues, tener la percepción de que en un espacio hay flores. En la abstracción y la generalización, no, las formas lógicas del pensamiento, que son los conceptos, los juicios, las conclusiones y las cualidades. En lo que se refiere al motivo o a los motivos, están los que nos conducen para satisfacer necesidades, la participación consciente o inconsciente, la estabilidad relativa de acuerdo a las situaciones y generalidad. Todos estos elementos, ¿verdad? Subyacen en lo que son los elementos de estabilidad. Todo esto
va a estar casado con elementos de la característica de la estabilidad. Estas características, bueno, ya un poco más enfocados en el día a día, en el quehacer, podemos decir que esas relaciones sociales van a estar habituadas a esa habilidad de utilizar el lenguaje como una herramienta de comunicación asertiva, un poco más dejando los elementos epistemológicos. La axiología está casada con la integridad. La integridad no es más que reconocer los valores como partes esenciales de la vida. Y desde el punto de vista epistemológico, que es el último elemento que tocábamos, que es la estabilidad, que es la capacidad de formarse de manera integral desde el punto de vista académico, didáctico, expresiones, organizativo, comunicativo, creativa, entre otros elementos, los cuales nosotros podemos obtener para nuestra estabilidad sea mayor. Hay algunas luces, ¿verdad? Que nosotros como educadores, desde el punto de vista educativo, que podemos visualizar para avanzar. Está esta enorme sociedad del conocimiento, dentro de la que me atrevo a mencionar a las diferentes ferias virtuales, los conocimientos en cuanto a las solicitudes que tenemos en el Internet, pero debemos hacerlo de manera consciente. Desde el punto de vista del docente universitario, en los espacios universitarios donde nosotros podemos incorporarnos a hacer una profesión y ser mejores desde el punto de vista intelectual, lo que queremos desarrollarnos en esa personalidad que es necesario desarrollar. Y bueno, como docente debo invitar a usar esa visión integral, conocer el ser social en esencia con las diferentes características, porque esto nos va a permitir ampliar la hermeneusis de quiénes somos y hacia dónde vamos en cuanto a esas características que debemos desarrollar de la personalidad. Bueno, tengo hasta acá estos puntos desarrollados. Si hay alguna pregunta, algún elemento que podamos adicionar acá, con muchísimo gusto. Bueno, gracias, Sujei. Excelente el tema a profundidad. Como dices tú, es corto el tiempo para hablar de tanto, ¿no? Pero hiciste una excelente síntesis de toda una serie de categorías y elementos importantes para el tema que estás tratando el día de hoy. Y que son elementos importantes para el desarrollo de todo docente, además de cómo conocemos nosotros el ser, esa personalidad, no solamente de nosotros mismos, sino de cada uno de nuestros estudiantes. Y tú que tienes ese bagaje no solamente en pregrado, sino también en posgrado, recientemente llevaste a tres magíster a la defensa de su trabajo especial de grado. Generalmente nosotros como educadores tenemos la oportunidad de ir diagnosticando. Por supuesto que es complejo, porque cuando nosotros llegamos a un salón de clases y tenemos 20 estudiantes para desarrollar, en el caso de los de trayecto inicial que comienzan y van a hacer un proyecto de vida, entonces ahí es donde nosotros podemos influir para que ellos logren ver esas características en ellos mismos y se identifiquen en ese quehacer diario y logren ellos empoderarse de esas características. ¿Con quiénes me relaciono? Esa es mi individualidad. Me estoy relacionando desde lo singular, desde lo particular, desde lo general.
desde la estabilidad, qué conocimientos tengo, qué conocimientos puedo desarrollar además de lo que ya tengo. Desde el punto de vista de la integridad, cuáles son los valores que perciben las personas sobre mí, pero además cuáles son los valores que yo puedo ir desarrollando. Un punto bastante importante en este sentido, profesora Fanny, es que nuestros jóvenes necesitan encontrar ese punto neurálgico que es su debilidad. ¿Cuál es ese punto que ellos deben desarrollar en la personalidad para seguir avanzando y ser mejores cada día? Entonces, allí en ese sentido, por eso es que es importante conocer y reconocer las diferentes características de la personalidad, ya que nuestros estudiantes generalmente somos nosotros los que podemos apoyarlos y ayudarlos, porque si se quiere, somos los que conocemos un poco más el tema. Exactamente, es cómo tú desde tu rol o el trabajo que desarrollas con tanto amor además, pero con mucho conocimiento, logras hacer que los propios estudiantes hagan una retrospección de sí mismos para verse ellos, cómo se perciben ellos mismos, cómo hacer ese indagación, ese diagnóstico personal para poder después ver cuáles son nuestras fallas o cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, para Es, ir transformando eso y por ende se transforma la personalidad. es que generalmente, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Es necesario hacer una introspección, esa introspección que nos va a permitir hacer una reflexión acerca de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Yo creo que nosotros constantemente debemos estar haciendo esa introspección, esa reflexión que nos va a permitir avanzar en cuanto a lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, porque yo creo que siempre tiene que haber un para qué. Si yo estoy en el ámbito educativo, ¿cómo estoy desarrollando mis clases? ¿Cómo estoy tomando, qué decisiones estoy tomando correctamente y cómo lo estoy haciendo? Eso me lo va a dar solamente una introspección. La introspección es esa constante reflexión luego de conocernos nosotros mismos, porque somos seres sociales, eso es verdad. Somos seres sociales que nos vamos a ir desarrollando en ese campo en el cual nosotros estamos. Sin embargo, si nosotros no reflexionamos y pensamos que todo lo estamos haciendo bien, que todo está bien, entonces no vamos a crecer, no vamos a avanzar y no vamos a ir hacia ese desarrollo de la personalidad el cual estamos hablando. Ciertamente, Sujei. Otro de los puntos que tocaste que es interesante, porque además culturalmente desde que estamos en la escuela nos enseñan que la vida es nace, crece, se reproduce y muere. Y resulta que entre una parte y otra, tú vives una serie de situaciones que es lo que te permite desarrollarte como persona. Y lo otro también importante es que a veces se hace inconscientemente, pero cuando tú llegas a eso que este estudiante de PIU, que es el programa de iniciación universitaria de las universidades, de las diferentes universidades, llega a estudiar eh, a nivel universitario, a veces viene inconscientemente desarrollando algunas actividades o desarrollándose en sí mismo. Y cuando logran entender este proceso que tú estás explicando muy bien, excelentemente bien, entonces entran en conciencia y es donde allí, si conscientemente hacen su evaluación para ese proceso de crecimiento, no solamente social, por supuesto, como seres sociales, sino a nivel profesional y personal. Yo considero que dentro de nuestros jóvenes es fundamental rescatar esos proyectos de vida. El proyecto de vida los va a obligar a ellos a revisar quién soy
dónde estoy y hacia dónde voy. Y en ese rescate es importante que ellos determinen qué debilidades tienen para que sepan qué pueden superar, pero además de lo que pueden superar, qué pueden aportar. Porque entonces uno de los elementos fundamentales es qué puede aportar ese joven a su país tomando la decisión de estudiar un programa o otro programa de formación dentro de las universidades. Por eso hacía la observación de la universidad. Entonces, en función de ello, de esa decisión, ellos deben superar obstáculos, ellos deben superar barreras. Y en función de esas barreras y esos obstáculos que ellos van a ir superando, pero además con la convicción de que van a dar un aporte a su país, entonces yo considero, yo como estudiosa, considero que ellos pueden ubicar un mejor panorama de dónde están y hacia dónde van en su futuro. Pero además, ¿por qué quieren estudiar un programa de formación y qué deben aportar al país que tanto les aporta a ellos como jóvenes? Ciertamente, es decir, entonces tener claras las metas, los objetivos que, que en lo que tú decías, el plan de vida, el proyecto de vida, tener esos objetivos claros para que, bueno, y cuando no los tienen muy claros los docentes, esa es la labor también del docente, orientar, dirigir, este, asesorar en eso para que ellos puedan definir unas metas, primero que se puedan lograr en los tiempos que ellos pretenden hacerlo, ¿no? Y por otro lado, que sean unas metas que realmente sean favorables, no solamente a ellos, a la universidad, sino al país, sobre todo por la parte productiva, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Para mejorar la economía de un país, de su país. Sí. Bueno, mi profe, ya para cerrar, en definitivo, tres características fundamentales que debemos buscar como seres humanos para desarrollarnos. La estabilidad, la integralidad y la individualidad para que seamos seres sociales realmente productivos para nuestro país. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Sujei. Bueno, igualmente agradecer a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales, que hoy nos está acompañando como host o anfitrión y nos está apoyando en la parte tecnológica, a César Salvatierra, quienes dirigen la Confederación Internacional del Libro, y a todos los que hacen posible este tan importante evento y esta ventana que desde acá de Venezuela podamos tener para presentar los temas de investigación que tienen diversos autores, investigadores y docentes de las universidades de Venezuela. Gracias. Gracias.